Bien, entonces, como les informaba, bueno, como estábamos comentando hace un momento, esta clasificación es muy importante y nos ayuda a tener una idea de qué tipo de angina está presentando el paciente. Las causas son variadas, ¿no? Y la clínica también se va a presentar en algún momento dado y puede ser un poco diferente el tiempo en cuanto a lo que es su presentación. Un ejemplo, por un lado, las imágenes, vamos a ver acá una arteria donde está libre, ¿no? Si vemos bien, la luz de la arteria no tiene ateromas, ¿no? Miren, no tiene ateromas, pero sí hay un espasmo, ¿no? Este espasmo coronario, como les decía, generalmente se produce por la ingesta de algunas sustancias ilegales como ser la cocaína. La cocaína y en algunos casos en las mujeres que están en una etapa de menopausia, por el cambio hormonal, pueden condicionar estos espasmos. Por lo tanto, acá yo no necesito que el paciente tenga una obstrucción por un ateroma o por un trombo, por así decirlo. Acá solamente necesito una causa que, bueno, pues puede ser de otro origen, ya sea, bueno, consumo de cocaína, como les dije, o en todo caso, se ha visto que las mujeres que están en una etapa o entrando a la menopausia pueden condicionar estos espasmos. Así que este grupo de personas que tienen espasmos entran a la clasificación de la angina de Prinzmetal, ¿no? Por otro lado, tenemos pacientes donde va a existir un compromiso del flujo por la formación de ateromas, ¿no? Pero la diferencia de estos pacientes que en algún momento van a sentir algo de clínica durante el esfuerzo, lo clasificamos en dos, ¿no? Por un lado tenemos la angina estable y la angina inestable. La angina estable es aquel o aquella persona que va a referir clínica durante el esfuerzo, pero inmediatamente que entra el reposo, la clínica desaparece, o para que entendamos mejor, el dolor, ¿no? Tengo un paciente que tiene una obstrucción parcial de la arteria. Una vez que este paciente entra en actividad, el corazón requiere más oxígeno y se va a manifestar que el dolor. Pero el paciente inmediatamente entra en reposo y desaparece el dolor. Entonces, estos pacientes son considerados como anginas estables. Y ahí viene el término también de ser crónicos. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que cuando hacen actividad física y entran en el reposo, desaparece el dolor y se olvidan, ¿no? Se olvidan. Y nuevamente, después de un buen tiempo, hacen otra vez actividad física y viene el dolor. Entonces, entran en reposo y lo dejan, no se preocupan por esa situación. Entonces, es ahí la explicación de que tal vez de mencionar el término de que estos pacientes que tienen anginas estables son crónicos, son de largo tiempo. Generalmente el dolor o las molestias duran menos de 15 a 20 minutos. No, es un dato característico, no suele durar más. Y bueno, pues responden muy bien al tratamiento también con algunos antianginosos como ser la nitroglicerina, ¿no? La angina inestable, esta situación es un poco más seria, puesto que el paciente también va a referir clínica durante lo que es el esfuerzo físico. Pero algo que llama la atención es que la angina inestable, la clínica no va a ceder en el reposo, va a persistir durante el reposo. Incluso algunos pacientes van a presentar dolor incluso en el reposo mismo, sin necesidad de hacer un esfuerzo. Me atrevo a decir que este tipo de pacientes tienen una obstrucción casi del 70% de la luz arterial. Estos que tienen una angina estable, tal vez va entre 50 y 60% nada más. Algo también relevante dentro de la angina inestable es que la clínica va a ser mayor, va a durar más, ¿no? Unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Entonces, nosotros cuando tenemos el paciente viene a la consulta, generalmente cuando viene a una consulta cardiológica o a una consulta general de repente por un dolor a nivel del tórax, nosotros debemos hacer una anamnesis correcta, ¿no? Preguntar acerca de ese dolor. ¿Cómo es el dolor? ¿Cuánto dura el dolor? ¿Dónde se produce el dolor? La intensidad del dolor y la irradiación del dolor. Algunos datos que les estoy mencionando. También hay otros. Pero muy importante saber el tiempo. Hay algunos pacientes que vienen a la consulta y me dicen, doctor, te vienen teniendo el dolor, me duró unos 2, 3 segundos y desapareció. Entonces, preguntamos en qué circunstancias presentó el dolor. Entonces, eso nos va a ayudar a
tener una idea más clara de que si ese dolor es de tipo anginoso o es un dolor ya sea de otra causa. Lo importante de la angina inestable es que cuando éste se presenta no va a desaparecer en reposo, a diferencia de la angina estable que sí desaparece en el reposo. La única forma en la que desaparezca el dolor en la angina inestable es con la utilización de ¿qué? De algunos antianginosos, ¿no? Como ser la nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador, por ende, y que, bueno, pues al utilizarlo me va a producir una vasodilatación a nivel general de las arterias, mejorando el flujo. Por eso es que existe una respuesta positiva cuando yo utilizo antianginosos, como ser la nitroglicerina en la angina inestable. La angina inestable es aguda. ¿Por qué? Porque el paciente que lo presenta, el dolor va a persistir, ¿no? Va a persistir. Entonces, esto le va a llevar a qué? A que haga consulta de forma rápida o pronta. Por eso se menciona que la angina inestable es aguda, que una vez que se presenta, bueno, puede conllevar a una descompensación del paciente. En alguna literatura se dice que la angina inestable es una situación que está próxima a un infarto, a un paso de infartarse. Por eso es importante tal vez mencionar, y en algún momento lo vamos a, desde luego, también mencionar este tipo de angina dentro de una clasificación que también existe referente a los infartos Q y no Q. Bien, entonces algunas características que les estoy mencionando para que no se olviden. Por otro lado, tenemos la isquemia silente. La isquemia silente, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene bajo flujo de sangre en un lugar específico del corazón, pero no presenta clínica. Estos pacientes generalmente son los diabéticos. Recordemos que los pacientes diabéticos tienen alteraciones en lo que corresponde al endotelio arterial, ¿no? Esta alteración, esta disrupción dentro de lo que es el endotelio de las arterias producto de la diabetes puede condicionar también o favorecer la formación de ateromas o el producir una obstrucción a nivel del flujo arterial. Entonces, hay algunos pacientes que no refieren clínica. Está llegándole poco flujo a un lugar determinado del corazón, pero no refieren clínica. Y este grupo, bueno, son los más peligrosos, puesto que si no refieren clínica, nunca van a venir a la consulta. Y lamentablemente esto va a progresar y va a progresar a un infarto en algún momento, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros viene el paciente a la consulta por otro motivo y le hacemos el electro, podemos ver alteraciones en lo que es la onda T. Y bueno, si él nos refiere clínica y esta alteración que te llama la atención, automáticamente tendrás que pedir un estudio de provocación. Si el estudio de provocación te dice negativo, bueno, tranquilo, hiciste lo que tenías que hacer. Pero si ya te da un resultado positivo con presencia de dolor durante el esfuerzo o alteraciones ya que comprometan el segmento ST durante la actividad física, automáticamente esto tiene que llamarte la atención y tienes que gestionar el estudio de la angiografía. Bien. Vamos a ir viendo cada una de estas. Un ejemplo, la angina inestable, como les decía. La angina inestable es una situación donde existe un bajo flujo por la obstrucción parcial de la arteria. Generalmente el paciente va a presentar clínica durante el esfuerzo. Esta clínica va a desaparecer durante el reposo. Tiene una duración menor a 15 a 20 minutos aproximadamente. Y bueno, pues es un cuadro crónico que se puede manifestar. Este tipo de pacientes, bueno, en algún momento van a venir a la consulta y es muy importante hacer una buena anamnesis y también hacer un estudio electrocardiográfico donde de repente vamos a encontrar alteraciones de la onda T. En la angina estable puede ser que yo encuentre un electro normal, como hace un momento le comentaba o respondía a la pregunta a su compañera, puede ser que encuentre un electro normal, ¿no? Mucho dependerá de la clínica que me refiere el paciente que ha presentado. Puede ser que venga a la consulta y me diga, doctor, hace una semana he presentado un dolor acá en el pecho a nivel retroesternal que se ha manifestado cuando he hecho algo de actividad física. Nada más. Inmediatamente que he dejado de hacer la actividad física, desapareció. Veo que es un paciente que de repente tiene algún factor o tiene factores que también pueden contribuir a una alteración en cuanto a lo que es la luz o el viaje normal del flujo sanguíneo por la arteria, pues automáticamente, bueno, pues no hay ningún problema. Tengo que solicitar un test de provocación, ¿no? Por otro lado, tenemos algunos datos importantes que quiero recalcar antes de proseguir, referentes a qué? Al dolor.
El dolor de tipo cardíaco es un dolor opresivo. Generalmente el paciente nos puede referir como pesadez, que lo siente pesado la parte anterior, especialmente la parte retroesternal, ¿no? Muy diferente, ojo, muy importante, es referir si es un dolor punzante. El dolor punzante o dolor que es como una puñalada, generalmente no es de tipo cardíaco, ¿no? No es de tipo cardíaco. Algunos pacientes nos dicen, doctor, cuando respiro me viene una punzada. Eso no es del corazón. El dolor pungitivo, les recalco, no es del corazón. Algunos nos dicen, es un dolor urente, ¿no? Que le arde. Tampoco el dolor urente es propio del corazón. Entonces, si hablamos de tipos de dolor y de un dolor de tipo cardíaco, es un dolor opresivo. Algunos incluso nos manifiestan en la consulta, nos dicen, doctor, siento que me colocaron una piedra en el pecho y no me deja respirar. Entonces, ese es un dolor opresivo, ¿no? Ahí lo relaciona el paciente como una pesadez. Entonces, eso es muy importante. La duración del dolor, les recalco. El dolor generalmente de tipo cardíaco, si es una angina estable, puede ser entre 15 a 20 minutos. Si es una angina inestable o un infarto, suele ser más de 20 minutos. Si el paciente viene y me dice solamente son 10, 15 segundos, me viene una punzada, me deja ahí quieto, pasa 2, 3 segundos y desaparece, eso no es el corazón, ¿no? Entonces, un dato importante también es el tiempo de presentación como tal. La localización, el lugar donde se origina el dolor. Si recordamos, y hemos visto varias imágenes, el corazón en gran parte se encuentra a nivel retroesternal. La punta o el ápice del corazón se encuentra en el lado izquierdo. Y alguna vez, ¿no? Algunos pacientes piensan que el corazón está en el lado izquierdo, y no es así. Si es un dolor costal o un dolor que se origina a nivel de la fascia costal izquierda, es poco probable que sea el corazón. Les recalco nuevamente, el esternón, por eso es que hay ese hueso, ¿no? Ese hueso llamado esternón, ese hueso que es bastante macizo, bastante duro, que está en la parte media de lo que es el tórax. Su importancia es porque tiene que proteger al corazón, a gran parte del corazón, ¿no? Entonces, el dolor por eso se relaciona más con lo que es un dolor retroesternal. Muy importante. La provocación. Entonces, la provocación también es algo que nos tiene que orientar, ¿no? ¿En qué sentido provocación? El ejercicio, pero no siempre el ejercicio, ¿ah? Porque cualquier tipo de estrés, incluso un estrés emocional, nos puede conllevar a que el paciente en algún momento tenga una exacerbación de estos cuadros, ¿no? Eh, eh, alguna vez, ¿no? Cuando alguno tiene algún disgusto muy fuerte, inmediatamente se puede condicionar una taquicardia por ese estrés emocional. Y la taquicardia, ¿qué va a hacer? Que exige que exista una mayor demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, a mayor demanda, mayor sufrimiento cardíaco, y ahí se presenta bueno, pues el cuadro ya sea anginoso, ¿no? Entonces, muy importante, a veces viene el paciente a la consulta y nos dice, doctor, el dolor no me calmaba, he tenido que tomar un medicamento para que me calme. Entonces ahí estás ante posiblemente una angina inestable, puesto que el dolor solamente calmó con la utilización de fármacos antianginosos. Entonces son características importantes que tenemos que saber, ¿no? Bien, por otro lado tenemos la isquemia, una isquemia silente. La isquemia silente, generalmente, como su nombre lo indica, son pacientes que son asintomáticos. En su mayor cantidad, o en una buena proporción, se encuentran en pacientes diabéticos. Es por eso que nosotros, si tenemos un paciente diabético, tenemos que hacer siempre un electrocardiograma de control. Pero ustedes dirán, ¿en todo paciente diabético tengo que hacer esto? No. Generalmente los pacientes que están con una prediabetes o en todo caso una resistencia a la insulina, generalmente ellos no tienen un compromiso muy severo de lo que es el endotelio arterial. En aquellos pacientes que la diabetes condiciona un mayor tratamiento o en todo caso ya complica alguna alteración a nivel de la retina o en todo a nivel de lo que es la región
neuronal, como ser una neuropatía diabética, una retinopatía diabética, una nefropatía diabética, pacientes que están utilizando insulina o pacientes que están con un tratamiento hipoglicemiante en una proporción, bueno, pues considerable. En ellos sí, es de rutina hacerles un electrocardiograma, porque ellos lamentablemente pueden cursar con estas isquemias silentes. La única forma de hacer el diagnóstico es con un electrocardiograma, ¿no? Yo voy a ver el electrocardiograma, voy a visualizar, como les comenté, una alteración en lo que corresponde la onda T como tal, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, estas isquemias silentes no son muy frecuentes utilizarlas, encontrarlas, perdón, pero sí pueden estar presentes dentro de lo que es la valoración del paciente. Si yo tengo un paciente en la consulta que de repente va a ser sometido a una cirugía y veo que es diabético y que se hace desde luego por protocolo un electrocardiograma y veo alteraciones en el electrocardiograma, no es necesario que el paciente les refiera a clínica. Ustedes ya saben que tiene un factor que es la diabetes y de repente tiene algunos factores más que coadyuvan, entonces, y ven el electrocardiograma, tienen dos datos, dos importantes que tienen que, bueno, pues ayudarles y orientarles a hacer un estudio para descartar una isquemia silente como tal, ¿no? La angina inestable, como les habíamos comentado ya anteriormente, es una situación donde se va a manifestar una clínica posterior a un esfuerzo, a cualquier tipo de estrés. La duración del dolor es mucho mayor que la angina estable y la resolución del cuadro incluso no se presenta durante el reposo. Se menciona que este tipo de pacientes generalmente van a presentar la clínica hasta que, bueno, pues se pueda utilizar algún antianginoso y una vez que se utilice el antianginoso, el cuadro puede revertir y el paciente puede presentar ya una mejoría. Pero este tipo de pacientes son un poco más complejos, son pacientes que de repente requieren mayor preocupación y mayor prontitud de la realización de un estudio para poder confirmar o en todo caso hacer ya el estudio de la angiografía. Bien. Entonces, son algunas situaciones que estamos hablando que ya, bueno, en su momento también hemos recalcado. La angina de Prinzmetal, ya habíamos comentado hace un momento, son espasmos coronarios que se pueden llevar a cabo sin necesidad de la formación de ateromas. Generalmente este tipo de alteraciones se dan, por un lado, en pacientes menopáusicas, mujeres especialmente, desde luego, en pacientes que utilizan drogas, ¿no? Yo tenía un paciente de 28 años de edad que ha sufrido un infarto, no tenía ningún factor, el único factor después de hacer una buena anamnesis ha sido, bueno, pues la información de que utilizaba sustancias, bueno, ilegales y que lamentablemente ha sido la situación que ha conllevado a que sufra estos espasmos y con posterior infarto, ¿no? Por la falta de oxigenación en un lugar determinado. Entonces, acá vemos en la imagen, ya habíamos visto anteriormente, nos está mostrando la coronaria derecha, se amplía la imagen, nos está mostrando que la sangre está viajando normal por la luz de la arteria y lamentablemente hay un espasmo arterial. Entonces, esta situación, bueno, conlleva siempre el hacer una buena anamnesis y también hacer una buena relación del cuadro clínico que está presentando el paciente. Bien, en algunas situaciones también se puede producir por arritmias ventriculares. Recordemos que una taquicardia ventricular puede conllevar a una disminución del flujo por la aceleración. Esta aceleración o esta taquicardia en algún momento puede condicionar algunos espasmos por el trabajo arduo que se está provocando a nivel de lo que corresponde al corazón. Entonces, la angina de Prinzmetal también es una situación que podemos encontrar. Mucho dependerá de qué, del antecedente del paciente y también el diagnóstico dependerá del cuadro clínico que manifieste. El paciente va a referir desde luego dolor, va a referir un dolor opresivo, retroesternal, muy intenso. La escala del dolor generalmente, ojo, muy importante, algo que no les mencioné, nosotros tenemos que relacionarlo y poner una puntuación, ¿no? El momento que está el paciente en la consulta tenemos que mencionar, decir que, bueno, pues el dolor es, ¿qué tan intenso es? Mencionando que 1, 2, 3, 4 es un dolor leve, 5, 6, 7 es un dolor moderado y 8, 9, 10 es un dolor intenso. Entonces, automáticamente el paciente les va a decir qué tipo de dolor es.
Bien, entonces continuamos. Son algunas situaciones, algunas clasificaciones de la angina, ¿no? Como vemos en la imagen, incluso algunos pacientes, bueno, pues necesitan o están en la necesidad de llevar la extremidad superior izquierda a región retroesternal, ¿no? Es, bueno, pues como que sintieran una situación, una sensación que está dificultando la respiración y que es una, bueno, pues una manifestación de que hay un sufrimiento cardíaco, pero recordemos muy bien, y eso va para mucha discusión referente a los factores, ¿no? Mientras más factores conlleve esta situación o tenga el paciente, mayor la probabilidad del infarto. Paciente hipertenso, paciente diabético, paciente que fumaba, paciente obeso, paciente sedentario, paciente con gran cantidad de colesterol, triglicéridos, paciente que tiene antecedente genético, que el papá, la mamá se infartó. Entonces, también es un dato muy relevante dentro de lo que es poder tener una idea clara de que el corazón está sufriendo. En el examen físico, el paciente puede estar o puede presentar también otras alteraciones, ¿no? Generalmente el paciente va a estar ansioso, va a estar desesperado por esa molestia que tiene, puede estar con la presión elevada, puede estar hipertenso, puede estar taquicárdico, ¿no? Incluso vamos a encontrar, si palpamos el tórax, vamos a encontrar un choque de punta del corazón, el corazón lo vamos a sentir que está, bueno, pues tratando ahí de, o está golpeando con bastante fuerza en la región de la caja torácica. Incluso podemos encontrar la presencia de un cuarto ruido cardíaco, ¿no? El cuarto ruido cardíaco, recordemos que se origina por la contracción auricular súbita. Esta contracción auricular súbita se va a manifestar, ¿por qué? Porque, bueno, pues estamos un paciente que en el cual el corazón está trabajando rápido. Puede haber también que una regurgitación mitral. No nos olvidemos que cuando una persona tiene un infarto, incluso aumenta una complicación del infarto, si recordamos bien, puede ser una ruptura de los músculos papilares a nivel de la válvula mitral. Entonces se puede producir una ruptura seria, lamentablemente, de este músculo papilar que ayuda en el trabajo de la válvula mitral. Al existir esta ruptura, inmediatamente la válvula empieza a disfuncionar, empieza a perder esa facultad de trabajo que tiene en cuanto a lo que es el cierre hermético y el impedir el paso de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. Pero con esta ruptura, esta válvula empieza a fallar y vamos a tener la presencia de un soplo, ¿no? Un soplo que me va a condicionar y me va a decir que hay una regurgitación. Recordemos que en las válvulas auricoventriculares, un soplo sistólico se relaciona con una insuficiencia y un soplo diastólico se relaciona con una estenosis. Todo lo contrario al hablar de las válvulas semilunares, ¿no? Donde un soplo sistólico se relaciona con estenosis y un soplo diastólico con regurgitación o insuficiencia, que es lo mismo. Entonces también puede haber la presencia de esta alteración. Por lo tanto, el paciente que viene a la consulta, yo debo auscultar, debo ver si es que existe la presencia de un soplo en ese momento a nivel especialmente de lo que corresponde el foco mitral como tal. Acá vemos un electrocardiograma que, bueno, la verdad yo más coloco énfasis en prácticas en frente a electrocardiogramas, ¿no? En teoría es un poco difícil, tal vez ahora, ¿no? Por esta situación que es, bueno, son clases virtuales, pero si se fijan acá, cuando yo veo una onda T, fíjense esta onda T bien picuda, ¿no? Bien picuda y también bien simétrica. ¿A qué me refiero? La onda T generalmente es asimétrica. La rama ascendente que vemos acá con la descendente no tienen una simetría en un electrocardiograma normal. Pero acá podemos ver que sí tiene simetría. Entonces, el encontrar una onda T picuda con rama ascendente y descendente con la misma simetría, me puede desde luego indicar que el paciente está cursando con un cuadro isquémico. Dentro de la clasificación electrocardiográfica, yo hablo de una isquemia subendocárdica, una isquemia subepicárdica. La isquemia subendocárdica se relaciona con la onda T picuda que vemos acá, ¿no? Ahora,
bueno, hay que colocar mucho énfasis en el electrocardiograma, porque es un dato relevante e importante que todos ustedes, en su momento, todos ustedes van a hacer un electrocardiograma cuando llegan a internado. Entonces, en su momento les he pasado un bonito video que les orienta a hacer un electrocardiograma, ¿no? Por lo tanto, esto va a ayudarles para tal vez tener una idea de cómo hacer el electrocardiograma, pero lo importante es saber hacer el diagnóstico el momento en el que hacemos el electrocardiograma. Entonces, el momento en que yo encuentro estas ondas PT picuda, va a tener un significado. ¿Por qué? Porque yo debo encontrar estas ondas T picudas en dos derivaciones contiguas. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, B1 y B2 son hermanas, son derivaciones contiguas. Si yo veo una onda T picuda, tengo que verlas en las dos. Si veo en estas dos derivaciones, para mí de 100 será una alteración electrocardiográfica significativa. Pero si yo veo en B2 y en B3, B2 y B3 no son contiguas, no son derivaciones hermanas. Un ejemplo, B1 y B2 representan el septo interventricular. B3, B4 representan la cara anterior del ventrículo izquierdo. B5 y B6 representan parte de la cara lateral. Antiguamente se hablaba de la cara lateral baja, ¿no? Pero hoy en día se dice cara lateral y ya. Pero para fines prácticos vamos a seguir usando ese término. Entonces, lo mencionamos que B5 y B6 representan la cara lateral baja. D1 y ABL representan la cara lateral alta. Y por último, D2, D3 y ABF representan la cara inferior, ¿no? Entonces, estas derivaciones, si ustedes recuerdan bien, se relacionan más que todo con lo que corresponde la estructura cardíaca del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo quiero detectar alguna alteración en el ventrículo derecho, tengo que mover estos electrodos al lado derecho del corazón y ver si es que existe alguna alteración. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto del electrocardiograma, vamos a verlo después, no se preocupen porque tengo varios electros y también algunas clasificaciones que nos van a servir para diferenciar una isquemia en un electrocardiograma y una lesión o una injuria cardíaca como tal. Bien, después de que hemos hablado de esto de isquemia, que ya en síntesis, ¿qué quiere decir? Bajo flujo, no hay una obstrucción total. Entramos a un infarto. Un infarto es una lesión, es un evento agudo, donde, si vemos bien acá, la imagen nos está indicando que puede existir una obstrucción total de la luz de la arteria, ¿no? Me atrevo a decir que también puede haber una obstrucción casi total, o sea, ¿a qué me refiero? Un 90% que está obstruido la arteria, ¿no? Entonces se relaciona con ese tipo de alteración a nivel del flujo como tal. Entonces, un infarto agudo de miocardio o una lesión cardíaca se relaciona con mayor prontitud ¿con qué? Con una necrosis, muerte celular. Por lo tanto, el desobstruir, el liberar esta arteria debe hacerse con mayor prontitud y a la brevedad posible, porque hoy en día se ha visto que estos pacientes con mayor prontitud llegan a fallecer o entran a una insuficiencia cardíaca a la larga. Hay un término que manejamos en cardiología que es tiempo es igual a tejido. Mientras mayor tiempo pase, mayor tejido estará comprometido. Entonces, mientras menor tiempo pase, mayor tejido vas a salvar. Por lo tanto, el diagnóstico es muy importante. La tasa de incidencia hoy en día ha aumentado bastante. La tasa de incidencia creció bastante. Comentarles que, bueno, pues hoy en día tenemos bastantes pacientes con infarto. Es más, no hace mucho, hace un mes y medio, yo tuve un paciente de 36 años que se infartó, ¿no? Antes manejábamos las edades de 45 años para adelante que se podrían infartar, pero eso ha cambiado. La edad hoy en día, lamentablemente, es mucho menor, ¿no? Entonces, y los factores se deben a muchas causas, ¿no? Hoy en día todo el mundo estamos estresados por la pandemia. Hoy en día, lamentablemente, no nos alimentamos bien. Hoy en día, por la misma pandemia, ya no podemos hacer actividad física. Hoy en día la alimentación ha cambiado bastante, especialmente en los países tal vez
más desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, etcétera, la cantidad de pacientes con infarto ha aumentado abismalmente. Entonces, nuestra obligación como personal de salud es, por un lado, prevenirlo, ¿no? Tratando desde luego, de concientizar al paciente, de hacer actividad física, de tratar de alimentarse mejor, o en todo caso, de tratar de hacer un control con mayor prontitud con el personal de salud. Acá en Bolivia, un ejemplo, el paciente acude a la consulta solamente cuando presenta alguna molestia, ¿no? O en todo caso acude a la consulta solamente cuando ve que la situación está empeorando. Miren, yo tengo pacientes en la caja que vienen a sus controles después de un mes, perdón, hemos dicho, de un año, de 7 meses. Entonces, claro, algunos por la pandemia, por el medio de asistir al lugar de atención, ¿no? Pero algunos incluso lo dejan y piensan que ya mejoraron y que es suficiente, que no es necesario más, y bueno, la situación empeora, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasa con estos pacientes. Si ustedes llegan a hacer el diagnóstico de forma oportuna, están salvando la vida y están salvando alguna complicación que puede presentar el paciente. Entonces, la cosa cambió y bastante, ¿no? Porque, miren, ya son 3 meses y ya he tenido 3 pacientes con infarto y en estos últimos 3 meses, 3 pacientes con infarto y con una edad de 36, 37 años, jóvenes, que están sufriendo el infarto. Incluso tuve un paciente que sí hacía actividad física, era, bueno, realizaba su actividad en el gimnasio, pero tenía un factor genético, ¿no? Que el papá se infartó y él también se estaba infartando. Pero a pesar de todo, hacía algo de actividad física, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que hacía mucha, ¿no? Pero sí hacía algo de actividad física. Entonces, no nos dejemos guiar, ¿no? Netamente con algunas cosas que nos pueden confundir, ¿no? Lo que tiene que primar acá es la clínica. Y bueno, fuera de la clínica también coadyuvar los factores que pueden presentar los pacientes. Bien, entonces en el infarto agudo de miocardio, los síntomas son mucho más severos, ¿no? Mucho más severos. Es un dolor intenso. Me atrevo a decir que en la escala del dolor el paciente incluso dice un dolor 10/10. No, el dolor es intenso, va desde 8, 9 a 10/10 el dolor, ¿no? Entonces, el momento que ustedes hacen la anamnesis y preguntan del dolor, el dolor dice, es insoportable, doctor, andan desesperados, andan ansiosos. Y muy importante es la irradiación del dolor. Hoy en día hablamos de una irradiación del dolor hacia lo que corresponde la región del cuello o maxilar inferior. También se puede irradiar al brazo, a la región interna del brazo. También se puede irradiar el dolor a nivel de todo el tórax anterior y también a nivel del epigastrio. Ojo, muy importante, cuidado que muchos de ustedes cometen ese error de decir, no es una gastritis nada más. No, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Incluso a una colega que es especialista lamentablemente tuvo ese error, ¿no? De que pensó que el paciente tenía una gastritis y en realidad se estaba infartando. Claro que la sintomatología llevaba un poco a confundir porque el dolor era en la boca del estómago, para que me entiendan, ¿no? A nivel de epigastrio. Pero ese dolor no era urente, era un dolor muy diferente, era un dolor de pesadez que refería el paciente. Entonces, si tienen esa duda, siempre vean los factores, ¿no? Que también pueden condicionar un infarto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese paciente era diabético y era hipertenso, entonces tenía 2 factores importantes que pueden conllevar a una alteración y a una formación más pronta de un ateroma a nivel intraluminar de la arteria como tal. Bien, entonces, el dolor puede ser de tipo pesadez, el dolor puede ser en todo el pecho, el dolor se puede irradiar a cualquiera de esas zonas que les he mencionado, no siempre tiene que irradiarse al cuello, ¿no? Las cosas en la práctica no son como los libros. Sería lindo que me diga, que venga el doctor, el paciente, que me diga, doctor, el dolor se irradia al brazo, aquí al brazo, y bueno, uy, no, eso es del libro, y raros que encuentren lo del libro, ¿ah? Entonces, que les recalco, en el libro rara vez les va a decir que el dolor se manifiesta epigastrio, rara vez les va a decir que se manifiesta todo el tórax, ¿no? Y rara vez también se puede irradiar incluso a la región de tórax posterior. Entonces, eso es variable. La clínica es muy importante, la anamnesis es fundamental. Algunos pacientes van a venir incluso con algunos trastornos a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, van a estar diaforéticos, la disnea desde luego va a estar muy marcada,
no van a poder caminar, van a sentir una sensación de ahogo el momento en la que vienen a la consulta. Generalmente en el infarto agudo de miocardio los síntomas son muy relevantes y son muy intensos, a diferencia de la isquemia. En la isquemia me atrevo a decir que la intensidad del dolor, la calidad del dolor es menos, ¿no? Porque también dura poco tiempo de acuerdo al estrés o al esfuerzo que haga el paciente, ¿no? Entonces, el paciente puede venir con muchas cosas, ¿no? Puede venir con dolor torácico, puede venir con disnea, puede venir con malestar general, puede venir incluso algunos con síncope por la taquicardia que se puede presentar o por el bajo flujo, etcétera. Pueden venir también hipotensos, pueden venir con algunas alteraciones en el electrocardiograma, algunas con ritmo nodal por el bajo flujo a nivel de lo que corresponde al nodo sinusal, porque si hay poco flujo en el nodo sinusal, y el nodo sinusal empieza a fallar, ¿quién se va a hacer cargo? El nodo AB. Entonces ahí tenemos el ritmo nodal, ¿no? Algunos van a venir con alteraciones, bueno, desde luego en el segmento ST, algunos van a venir incluso con alguna otra arritmia, como ser una fibrilación, la presencia de extrasistolias ventriculares, bigeminismo, etcétera. Bien. Bueno, como les mencionaba, ¿no? También dentro del examen físico, dentro de la auscultación, puede haber un cuarto ruido cardíaco, producto de qué? De un esfuerzo auricular, puede haber un tercer ruido cardíaco también, ¿no? Un llenado ventricular rápido. Recordemos que el tercer ruido cardíaco se origina por el llenado ventricular rápido, ¿no? La sangre pasa muy rápidamente al ventrículo, golpea la pared y origina un tercer ruido cardíaco. Entonces también puede estar presente un tercer ruido cardíaco. Crepitantes a nivel pulmonar que se relacionan con congestión pulmonar y a una falla cardíaca que puede lamentablemente complicarse con un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, el edema agudo de pulmón es una complicación que puede estar presente en un paciente que se está infartando y que lamentablemente no se está dando una solución al problema. Bien, palidez, hipotensión, hipertensión, eso es variable dependiendo los factores y los antecedentes de comorbilidad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, miren acá, esto es lo ideal, tener una arteria con un flujo normal. Acá podemos ver una obstrucción casi de tal vez 80%, ¿no? De obstrucción. Esto puede condicionar una angina inestable. Y acá tenemos una obstrucción total, que se traduce en ¿qué? En un infarto o una lesión cardíaca. Bien, los factores, como les dije, son variables. Los factores predominantes, tenemos muchos, pero los que predominan son la diabetes, los niveles altos de colesterol, el tabaquismo y la hipertensión. Entonces son factores que son predominantes y que van a dominar dentro de lo que es el momento en la evaluación del paciente. Algunos otros factores que no son tan intensos o tan predominantes, por así decirlo, el sexo, ¿no? Y la edad. Generalmente los pacientes, los hombres, tienen una tendencia a que se infarten con mayor relevancia que las mujeres, ¿no? Entonces, recordemos que los hombres, bueno, tenemos tal vez un consumo de alimentos con mayor ingesta de grasas mayor que las mujeres. Vivimos un poco más estresados con las mujeres que las mujeres, ¿no? Estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por el factor económico. Entonces, hay varios factores que pueden condicionar lamentablemente el infarto en los hombres, ¿no? Claro que hoy en día, la verdad, de las mujeres también, la relación hombre-mujer ha aumentado.